Buenos días, amados hermanos, hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amigos, donde quiera que usted esté en esta linda mañana, sean todos bienvenidos aquí a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo en la ciudad de Aurora, en este hermoso estado de Illinois. Qué alegría de compartir con ustedes hoy, último domingo del 2020. ¿Qué les parece? Parece que fue ayer cuando se nos cerró todo el mundo y dijeron que también las iglesias, pero la palabra del Señor nunca se puede callar. Siguió exponiéndose hoy más que nunca y eso a mí me da alegría. ¿Cuántos de ustedes les da alegría que la iglesia del Señor no se cayó durante toda esta pandemia, en todo este año, y todos escuchamos el evangelio? A mí me da mucho gusto en celebrar hoy, porque es un día de victoria también para la iglesia del Señor. Aunque el mundo o los gobiernos dijeron que no éramos esenciales, para Dios sí somos esenciales y usted es esencial para el Señor Jesucristo también. Así que en este último domingo, ¿qué le parece ahí en casa? O si quiere ponerlo usted en su chat, ahí enviarnos un aplauso grande para el Señor Dios que está con nosotros en este último domingo del 2020 y siempre va a estar con nosotros. Así que una vez más, saludos a todos ustedes, hermanos. Usted es nuestra familia. No importa el país donde usted esté o la ciudad o aquí en Estados Unidos, usted es nuestra familia, porque es del cuerpo del Señor Jesucristo y eso me da gusto porque usted es especial. Dígale a la persona que está ahí en su casa o donde usted esté inmediatamente: tú eres especial para Dios y también lo eres para mí. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. A decirnos a nosotros en cuerpo y sangre cuánto Él nos ama. Y voy a hablar de eso en unos segunditos. ¿Qué le parece si me acompaña en la frase de honor a la Escritura, como lo hacemos siempre en la Iglesia San Pablo? Tome su Biblia allí donde está y diga: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella. Hay poder en ella y viviré por ella. Amén. Viviremos por esta palabra que el mundo no la puede callar nadie. Quiero continuar en esta mañana hablando un poco más del tema de la noche del día de Navidad del 24 de diciembre, el jueves pasado, donde hablé de Dios con nosotros. Si usted estuvo pendiente del servicio de Navidad, me da mucho gusto y recordará el sermón o el mensaje que compartí con ustedes. Pero hoy quiero hablar más de ese. Me encanta este tema de Dios con nosotros porque quiero que entendamos lo que la palabra del Señor, sé que muchos lo comprenden. Hablar de la encarnación de Dios, el Dios hecho carne, eso no le cabe en la mente a nadie. Por eso el apóstol San Pablo dijo en una ocasión que para los griegos era locura y para los judíos era tropezadero. Era difícil entender este tema. El Dios encarnado, el Dios que agarró cuerpo como nosotros, el Dios que está con nosotros, ese Dios que nos da esa seguridad presencial cada día de nuestra vida. Por eso quisiera que diésemos un vistazo allá al Evangelio de Mateo, donde lo dejamos el jueves pasado, el capítulo 1, versículo 18, para que usted se vuelva a sintonizar en la palabra del Señor. Dice la Biblia que Jesús, el Mesías, nació así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que se celebrara su matrimonio, dice la Biblia, cuando ella todavía era una virgen, quedó embarazada
por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. También dice la Biblia que José, con quien estaba comprometida, era un hombre justo, era un hombre bueno. Dios no iba a escoger para el nacimiento de Jesús a unos padres problemáticos. Tanto como José y María caminaban agradando a Dios. Y José no quería deshonrar a María en ningún momento. Y dice la Biblia, y voy a expanderlo un poquito más adelante, que mientras José estaba pensando en toda esta situación, el ángel se le apareció en sueños y lo dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María por esposa, porque el niño que va a nacer, que lleva adentro, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y ese niño que va a tener le pondrás por nombre, dice la Biblia, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ¡boom! Le hizo a José, ¡wow! Cambia toda la historia ahora y toda la perspectiva de esta familia y de todos aquellos que íbamos a escuchar este mensaje. Todo esto ocurrió, dice la Biblia, todo ocurrió para cumplir el mensaje del Señor a través de las profecías del Antiguo Testamento. Y ese niño se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sí, de eso quiero hablarles, de esa presencia de Dios a través del nacimiento de Jesucristo, de ese Dios con nosotros, que no se puede ver esa frase como una frase a la ligera. No se puede hablar de ese Dios con nosotros como que fuese algo así nomás. Es tan profundo que puede cambiar las perspectivas de vida suyos para siempre y entender el bendito y santo evangelio y el ministerio de Jesucristo. Dios está entonces con nosotros, quiere decir que está con usted y nunca le dejará y nunca lo abandonará. ¿No fueron las palabras del apóstol San Pablo? Nunca. Mire, haga esto en este momento, hoy que es último domingo de diciembre. ¿Por qué no escribe un ligerito mensaje ahí en su chat a todos sus amigos, o bueno, a unos cuantos si usted quiere, pero dígales: Dios está contigo en este día. Sin importar quién sea, selecciónelos así como usted quiera. Pero diga: Dios está contigo. El mundo necesita escuchar esa frase. Dios está con nosotros. Es poderosa. Muestre cuánto usted ama, porque ese fue el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígaselo a alguien: Dios está contigo. Si algo va a dejar a usted en este 2020, deje públicamente la palabra del Señor. Esta profecía, es cierto, tomó años, muchos años, y fueron años necesarios para que se cumpliesen, que Dios estaría con nosotros. Dios tomó su tiempo para mostrarse a nosotros como Él es. Ya no iba a necesitar profetas, ya Dios no iba a hablar por hombres que se le nacían de mujer y tenían que morir. Ya Dios no iba a hablar más así. Él iba a bajar, Él iba a venir y Él iba a caminar con nosotros, y Él iba a sentir nuestro dolor, y Él iba a sentir nuestra alegría, y Él iba a sentir los mismos sentimientos suyos y míos. Por eso Él vino a estar con nosotros. Si tomó tiempo, está bien, porque el tiempo de Dios no es el suyo ni es el mío. Por eso el Dios con nosotros está ahí. Por eso usted no se debe desesperar nunca, porque no es su tiempo, es el tiempo de Dios. Y es que lo mejor, lo glorioso y lo lindo
toma tiempo. Amén. Así es. Bueno, hablando de tiempo, personas me preguntan a través de la historia mía de pastor, ¿cuánto tiempo se toma usted para preparar un sermón? Y bueno, yo siempre digo, el tiempo que sea necesario. Pueden ser 12 horas, pueden ser 24, 25, pueden ser hasta 2 días. El tiempo que sea necesario, porque para mí traer la palabra del Señor a ustedes es esencial y hay que tomarse el tiempo. Porque Dios quiere que usted lo comprenda y lo conozca por medio de su palabra. Amén. Claro. Por eso el apóstol Pedro dijo en una ocasión en 2 de Pedro 3:8, se lo voy a leer, dice: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él se toma su tiempo. Yo me tomo mi tiempo para las cosas como esta, la predicación. Esto es como dar a luz un bebé. Usted, mamá, me entiende muy bien. Se tomó el tiempo, 9 meses cargándolo. ¡Qué bendición! Porque usted estaba esperando lo que iba a llenar de gozo a usted y a su familia, a su esposo. ¿Cuántas mamás ahí en el otro lado de estas pantallas pueden decir amén? ¡Qué alegría! La espera. Eso me recuerda, mi esposa y yo, bueno, tuvimos 3 hijos, ustedes saben. 2 de ellos se tomaron su tiempo para nacer, unas cuantas horas de labor, o como se dice en español, el tiempo que dio. Y uno de ellos, mi esposa nomás estornudó y ya estuvo ahí el muchachito. Creo que fue el primero, sabe quién es. El tiempo es el tiempo que se tiene que tomar. Hasta para nacer un niño toma su tiempo. Mamás saben muy bien. Bueno, no sé ni por qué estoy diciendo esto, la verdad. Pero lo que quiero decir, amados hermanos, es que el tiempo es necesario. Y Dios sabía que era necesario en esa historia, allá hace un poquito más de 2000 años, que naciera el Mesías. Él mismo, para estar con nosotros, para traer alegría a nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el Dios con nosotros. Trae alegría a Jesús a usted. Debería. Dios con nosotros es una frase que es tan profunda y hermosa. Así es el tiempo de Dios. Él llega cuando Él quiere. Así como un niño decía, nace cuando es necesario nacer y traer gozo. Entonces la encarnación de Dios tomó su tiempo, el tiempo necesario para traerle a usted el regalo más grande, la misma salvación. Me encanta este pasaje de Gálatas. Fue leído en la primera lectura. Pero cuando, dice la Biblia, pero cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera, mire, a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos nosotros. Y por cuanto ustedes son hijos de Dios, cuanto ustedes son hijos, note, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué hermosas palabras del apóstol San Pablo. Pero cuando se cumplió el tiempo de la encarnación, el Dios con nosotros, ese es el tiempo hermoso. Dios nos llamó a ser hijos. Entonces Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. Y ese Espíritu de Dios en usted, el Dios en nosotros, es el único que puede decir Abba, Padre. Porque solo los que tienen al Señor pueden decirle a Él Padre, papá o papito, como quiere la traducción de Abba, Padre.
Me encanta esa encarnación de Dios ahí, clavado en nosotros, unido, se encarnó en nosotros, no solamente por fuera, como algo que usted puede quitar, no, por dentro, donde solo Él puede salir. Por eso, hermanos, ¿qué es esto de la encarnación? ¿Qué es esto entonces? Me encantan las palabras de San Atanasio en el famoso credo histórico del pasado. Y se lo voy a leer un párrafo para que entendamos la mente de aquellos hombres del pasado y nosotros hoy no la saboreamos. Dice así: Cristo es una persona, pero tiene una entera naturaleza divina y una entera naturaleza humana, según Romanos 9:5. Jesús tiene padres humanos y en consecuencia Él mismo es un verdadero ser humano. Me encanta esto porque Él me entiende a mí, lo entiende a usted. Más, dice San Atanasio, al mismo tiempo Él es Dios bendito por los siglos. Aparece así que las dos naturalezas están unidas para constituir una persona, una individualidad. De ahí que hay un Cristo que es ambos verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué le parece? Dios verdadero de Dios verdadero, dice el credo, engendrado y no creado. Me encanta ese Dios encarnado porque entonces puedo confiar en Él. Puedo creer que Él está a mi lado. No es un concepto. Jesús no es concepto. Jesucristo no es historia o otro profeta más como lo pintan ciertas interpretaciones populares. Jesús es Dios. Me encanta también saber que creemos como cristianos y enseñamos y confesamos que Jesús es Dios y ha sido desde la eternidad esa persona divina que decidió venir por nosotros. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, dijo la voz en el cielo. Quiero hacerle lo más simple en esta enseñanza del Dios con nosotros. Porque yo quisiera que desde día en adelante, cuando escuchemos la voz, la palabra Dios con nosotros, o Emmanuel, mírese a usted mismo y dígale: gracias, Señor, porque estás conmigo. Eso es la encarnación. El Señor Jesús, el apóstol Juan, en su famoso evangelio de Juan, lo puso de esta manera. A mí me encanta. Y la palabra se hizo, diga, carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, y se hizo carne. Por eso me entiende Él a mí. Diga: Señor, tú me entiendes. Escríbalo: Jesús, tú me entiendes a mí. Entiendes mi corazón, mi ser, mi vida, la entiendes muy bien. Más que nadie. Si en este último domingo de diciembre vamos a dejar algo que quede en este pasado, sería algo para nosotros recordar que Jesús estuvo con usted y conmigo todo este año y jamás nos abandonó. Aunque muchas veces sentíamos la debilidad, el Señor estaba ahí con nosotros. El Dios encarnado. El misterio de la encarnación de Cristo entonces es digno de adoración más que de investigación. Muchos quieren investigar cómo es esto. Yo le invito a usted a adorar esto. Es lo que la Biblia nos dice creer. Por eso, amados hermanos, ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5 dice: tú no sabes qué camino sigue el viento,
ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta, y tampoco entiendes las obras de Dios, que ha creado todas las cosas. No lo entendemos. Por eso debemos de creer. Mucho menos podremos entender cómo fue formado el cuerpo de nuestro Salvador. Sí, físicamente lo podemos entender, el proceso de gestación, pero no esa santidad dentro de una mujer. Muchos hablamos de esto como si fuera un tema, como dije al principio, para creer o rechazar. Bueno, yo no creo tanto lo que la gente dice de ese Jesús, o yo creo de Jesús a mi manera, un buen revolucionario. Jesús era una persona que entiende solamente a los pobres. Jesús es una persona, un filósofo. Muchos así lo quieren ver, pero no es así. Jesús no solo es eso, es más que eso, es Dios, y por ende, por ser Dios, merece toda nuestra adoración y alabanza. Sí, Él nació en un pesebre, pero era necesario nacer. Pero no se quedó ahí como niño, creció. Eso es lo que, por eso lo adoramos. Por eso debemos de entender esta enseñanza y esta verdad. Muchos se quieren quedar en el nacimiento de Jesús y acordarse de Jesús cuando llega Semana Santa. Se nos olvida el Dios con nosotros. El Dios con nosotros en estos días se nos olvidó y después en Semana Santa regresa. No es así. Ese Dios con nosotros muchas veces deja de estar en nosotros porque lo sacamos de nuestras vidas. Entonces convertimos los problemas nuestros como el Dios con nosotros. Convertimos nuestros temores en nosotros como ese Dios. Convertimos nuestro pecado como el centro de ese Dios con nosotros y no la santidad del verdadero Dios con nosotros. Eso no es lo que la Biblia enseña. Amén. Enseña más que eso. Me encanta la historia de José. Muy poco se habla de José en toda la Navidad, en todo Adviento y después. Pero quiero recalcar por qué para José era necesario también ese Dios con él. Dice la Escritura que él estaba, ya lo recuerdan, preocupado por no difamar a María. Por eso el ángel se le acercó y le habló. Quiero que vuelva a ver esto siguiente. Mientras José, dice la Biblia, reflexionaba en eso. Al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Yo no creo que el ángel se digo, José. No, el ángel llegó emocionado. ¿Recuerdan el sermón del 24? Mucha emoción. José, hijo de David, escucha, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien no te pondrás por nombre. Tú, José, vas a ponerle por nombre a ese niño Jesús. Es el derecho de tu como papá, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le dijo: tú vas a ponerle ese nombre. Me encanta cuando Dios le da responsabilidades a los padres, y muchas veces los papás nos olvidamos de esas responsabilidades para con los hijos. Pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuán bueno, amados hermanos, cuán bueno es reflexionar correctamente como lo hizo José. Qué ejemplo de José. Meditaba él en el problema, como dice la Biblia, del embarazo de María. Meditaba en la reputación de ella. No quería difamarla y aplicar las leyes judías del adulterio. No, él buscaba y pensaba
lo correcto. Por eso Dios lo seleccionó. Era un hombre justo. Qué bueno es cuando en medio de las dudas, en medio del enojo, de la frustración, podemos meditar y no tomar decisiones que lamentaríamos después. Que el ejemplo de José nos marque en este fin de año también. Un ejemplo justo. Si hubiesen más deliberaciones en nuestras censuras y en nuestros juicios contra alguien, también debería de haber más misericordia, más compasión por los demás, en vez de irnos a la acusación. Eso es lo que hace el Dios con nosotros. El ángel le da el mensaje y José medita en esto. Me encanta la palabra de Dios cuando viene a usted en los momentos que usted tiene que tomar decisiones. Personas de carácter de aquel entonces religioso podrían haber visto a José y haberle dicho: aplica la ley judía, condena a esta muchacha. La Biblia dice que él era justo, era un hombre bueno en su relación con Dios y en su corazón para con Dios. Se inclinó a entender el mensaje que venía del cielo y puso atención. Pone usted atención al mensaje que ya vino del cielo y está en la palabra de Dios. Me encanta el ángel que le dice: mire, José, hijo de David. Nótese, ¿por qué el ángel? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el ángel le tiene que decir a José, hijo de David? ¿Se acuerdan a los pastores el jueves en la noche del servicio de Navidad? Lo mismo dijo el ángel a los pastores: el hijo de David. Me encanta, es como le dijeran: José, ten en cuenta tu estirpe, de dónde vienes. Ten en cuenta de dónde se está trazando tu familia y el Mesías, de qué línea vienes. Viene José de la línea del rey David. No se te olvide, José, que aunque seas un carpintero, vienes de una línea gloriosa. Me encanta saber eso a mí. Cuando usted, amado, se encuentre, o amada hermana, se encuentre en momentos difíciles o tristes, o en enojos o retos, o cualquier circunstancia en la vida que siente que el mundo se le mueve y se le colapsa, es ahí donde viene la voz del ángel del evangelio enviado de Dios, que le dice: no temas, no temas. Y usted puede decir: yo soy hija, yo soy hijo de aquel creyente Abraham, padre de la fe. ¿Recuerdan? Padre de la fe. Yo soy hijo o hija de Dios. No me olvido de mi dignidad ni del nuevo nacimiento que Dios me ha dado a través de su palabra, de los sacramentos como el bautismo. Dios me hace sentir y me lo dice y me lo reafirma, que está conmigo y soy su hijo y soy su hija. Qué hermoso ejemplo de José. Esto le trajo conforte a su vida. Ahora José sabía que ese niño él tenía que cuidar como padre, y le puso por nombre Jesús. Dios salva. En hebreo, Yeshua, Jehová. El resultado del nombre de Dios, Yahvé, Dios salva. Me encanta. Dios salva. Diga a la persona ahí en su casa: Dios nos ha salvado. Por eso Él vino, por eso se encarnó. Ya no envió profetas ni la ley, sino Él mismo, el Mesías. Por eso me encanta lo que dice Lucas en Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder, note, por ellos. Y luego dice otra vez el libro de Hechos,
En ninguno, me encanta, en ningún otro hay salvación. Mira, el Dios encarnado, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante en el cual podamos alcanzar salvación. ¿Quién es? El Dios encarnado, Jesucristo, el nacido del vientre de aquella muchacha llamada María. Ese no hay otra salvación. Él es el Dios encarnado. En ninguno más hay salvación. Si a usted le dijeron por ahí, le enseñaron que alguien intercede por usted en los cielos para ser salvo, o que alguien más murió por usted para ser salvo, no es el evangelio de Jesucristo. Jesús murió en la cruz por usted, y el único que intercede por usted en la vida eterna es el mismo Dios con nosotros. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Ese es el Salvador que ahora todos tenemos. Amén. Dará a luz un hijo y llamarás Emmanuel. Que cambie esta perspectiva de esa frase, Dios con nosotros, en usted y en mí. Porque Jesús mismo lo dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. El Dios nunca nos ha dejado. Muchos piensan que Él murió y allá se quedó en una tumba. Él resucitó y está aquí con nosotros. Y está al otro lado de esta pantalla, en su hogar. Él nunca te dejará, hermano. Él nunca te abandonará, hermana. Él está siempre con usted. Su espíritu mora dentro de usted. Cuando está usted perdido, Él está allí esperándole y guiándole que regrese a Él. Cuando está solo, el Señor está ahí acompañándole. Cuando estás herido, Él está contigo para consolarte. Cuando tienes miedo, Él está contigo como tu paz. Cuando estás enfermo, Él está contigo como tu sanador. Cuando estás débil, Él está contigo como tu fuerza. Y cuando estás perdido en el pecado y en la maldad, Él te espera y te dice: hoy es el día de salvación. Ven, yo soy tu Salvador. Y cuando estás en el último momento de tu vida, en agonía, Él está ahí esperando para llevarte a la vida eterna, porque Él te lo prometió. Tendré un lugar para ti. Qué hermoso Dios tenemos, ¿no le parece? ¿Por qué no le da un aplauso ahí en su chat a Dios? Porque es un Dios bueno, esperado por todos. Él es Emmanuel, que vino a salvar al mundo y a perdonar los pecados. Dios no solo gritó las buenas noticias desde el cielo, Él bajó del cielo y se hizo hombre para estar con nosotros. Al final, ya después del nacimiento y pasado algunos días, dice el apóstol Lucas, o el escritor Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 21 en adelante, quiero que lo lea conmigo, cómo la historia reafirma una vez más que ese niño es Dios con nosotros. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido, y que José lo reafirmó: se llama Jesús. Qué hermosa historia. Ahora Jesús estaba bajo la ley del pacto establecido por Dios. Tenía que ser circuncidado, obligado a cumplir todas las demandas de la ley judía. Y aquí es lo hermoso, porque ningún judío ordinario podía cumplir con esa obligación, porque pecaban con frecuencia.
y por lo tanto requerían los sacrificios de ir al templo para perdonar o cubrir sus pecados y mantenerse en el pacto. Pero Jesús cumple todos los requisitos de la ley, aún desde la infancia a la perfección. Por eso Él cumplió por usted la ley de Dios, porque nadie la podía cumplir. Y dice la Biblia entonces en la lectura del Evangelio de Lucas: y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Note qué hermoso, ahí va José y María a cumplir el mandato de Dios. Y dice la Biblia en esta misma historia: y cuando los padres del niño, mire qué hermoso, los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, Él tomó al niño en sus brazos. ¿Quién lo tomó? Se llamaba Simeón, un hombre santo, un hombre de Dios que había recibido el mensaje de Dios. Me encanta esta historia, que ya la leímos. Dice que este hombre tenía el Espíritu de Dios, reposaba sobre él, y le había revelado el Espíritu de Dios que él no iba a morir hasta que viera la salvación. Y entonces ahí, en ese caminar de José y María hacia el templo, el Espíritu de Dios lleva a Simeón y se topa con el Salvador en brazos de su madre. Y por eso él lo toma, y cuando los padres del niño Jesús lo llevan ahí al templo para cumplir, note, versículo 28, él tomó al niño en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios con estas palabras: ahora, Señor, despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Note, de acuerdo a tu palabra. Y este es el Dios con nosotros. Mis ojos han visto ya tu salvación. ¿Qué le parece? Mis ojos han visto tu salvación. Ahí en mis brazos, ahí está mi Salvador. Por si usted cuestionaba quién es Jesús, ese es Dios con nosotros. Ahí en los brazos de este hombre, Simeón, Dios con nosotros. Me encanta pensar que cada vez que celebramos la cena del Señor, ahí está el Señor con nosotros. Que cuando nos congregamos como iglesia y cuando regresemos a este templo como congregación, aquí estará Dios con nosotros. Y cuando estemos donde estemos y guardamos la fe de Cristo, el Señor estará, porque mis ojos han visto tu salvación en esta bendita palabra de Dios. Me da gusto entonces terminar este último domingo y esta última meditación o sermón o prédica, reconociendo en este mundo que Dios está con nosotros. Y eso me da alegría. Dígale a la familia suya: esto me da alegría saber que Dios está con nosotros. A Él y solamente a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es bueno. Hoy es un buen día para regresar al Señor Jesucristo. Hoy es un buen momento para acercarnos una vez más a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados. Quiero estar en tus brazos. Quiero ver mi salvación. Dios es bueno. Amén. A Dios la gloria. Oremos.